Con la llegada de 2024, la empresa de ciberseguridad Zscaler estrena un nuevo director regional para España y Portugal. Se trata de Pablo Vera, quien hoy nos acompaña para hablar sobre el panorama de la protección de datos y la ciberseguridad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Llegas con 16 años de experiencia en el entorno de ciberseguridad en empresas como Microsoft, McAfee, Symantec. ¿Qué esperas poder aportar en Zscaler en tu nuevo cargo? Pues muchas gracias. En primer lugar, estoy agradecido a Zscaler por haberme mostrado la confianza y permitirme unirme a este proyecto. Venía siguiendo desde hace algún tiempo ya la evolución de la empresa y bueno, con mucho interés, y veo que el futuro que tiene la empresa por delante es muy prometedor, seguir creciendo. Yo lo que quiero aportar es mi experiencia, basado un poco en haber tenido la suerte de haber trabajado en empresas líderes que siempre han estado en un momento dulce, aportando innovación o crecimiento en el mercado, y poner esa experiencia, esos conocimientos también del mercado y de contactos establecidos durante mucho tiempo trabajando con los principales organismos y empresas de España, y un poco liderar el proyecto para aumentar la velocidad de crecimiento y llegar a más clientes. Llega justo en un momento en el que la inteligencia artificial y la IA generativa están removiendo las bases de lo que es la protección de datos y la ciberseguridad más tradicional. ¿Cuáles son estos nuevos riesgos y cómo van a tener que reaccionar las empresas ante esto? Sí, es algo que está cambiando de manera muy rápida la manera en la que muchas empresas están trabajando, ¿no? Y sobre todo los empleados de esas empresas. Entonces, hicimos hace no mucho un análisis, un estudio, encuestando a 900 profesionales con capacidad de decisión en el entorno de IT, y los resultados que obtuvimos eran que el 95% de las empresas estaban ya haciendo algún tipo de uso de inteligencia artificial generativa para sus negocios. Es algo que es normal que estén haciéndolo. Para las empresas supone una ventaja competitiva y realmente les ayuda a mejorar su productividad, pero también es un riesgo. También un 89% de esas mismas empresas veían como que podría ser un riesgo, ¿no? Pero realmente luego lo que estamos viendo es hay desconocimiento respecto a cuáles son los riesgos. Las empresas no están bien familiarizadas sobre lo que supone. Ven las ventajas, que están ahí, ¿no? Y claramente son innegables, pero supone riesgos el utilizarlo de una manera descontrolada. Entonces, solamente un 23% de las empresas están monitorizando correctamente el uso que hacían sus empleados de la inteligencia artificial generativa. Entonces, como toda innovación, pues tiene una parte positiva que supone, pues eso, mejorar la productividad, permitir innovar y crear nuevas oportunidades de negocio a las empresas, pero por otro lado, los adversarios también están aprovechando esas tecnologías, entonces suponen un riesgo desde el punto de vista que alguien pueda intentar aprovechar esas capacidades para buscar nuevas maneras de comprometer a las empresas, pero luego también el uso puede suponer riesgos desde el punto de vista de la privacidad o de la propiedad intelectual de las empresas al subir información a plataformas sin control, ¿no? Entonces esos dos riesgos hay más, pero esos son los dos principales, ¿no? Entonces, ante estos nuevos riesgos, dentro de sus predicciones tecnológicas para este año, comentaron de que las empresas van a pasar de un enfoque de Zero Trust a uno de confianza negativa. ¿Qué significa este concepto? Sí, desde hace mucho tiempo nuestra concepción es aplicar una metodología basada en no confiar, ¿no? Y siempre verificar los mínimos privilegios para los usuarios, de manera que evites en todo lo posible exponer tus activos. O sea, tus activos están ocultos, no se pueden vender de fuera, evitas de esa manera el ser detectable, ¿no? El que sepan por dónde te pueden atacar. Construir un modelo que se base en evitar que cuando entras en la organización puedas tener la capacidad de moverte lateralmente, o sea, acceder a otros recursos. Solamente se establecen conexiones puntuales entre el usuario y una aplicación o entre aplicaciones y está totalmente controlado. Vale, entonces, y luego el tercero es intentar evitar que haya fugas de información, controlando precisamente quién accede aquí, ¿no? En función de los privilegios. El concepto de confianza negativa da un paso más allá, ¿no? Entonces, se basa en una empresa conoce sus activos y conoce su ecosistema, es como si estuviese en su territorio, ¿no? Entonces, esa es una ventaja competitiva frente al adversario. El adversario necesita entrar en un sitio que es desconocido para él, ¿no? Lo que hacemos es poner determinados mecanismos, señuelos, una serie de trampas para el adversario dentro de mi ecosistema para
que el adversario, una vez que toque donde no debe, porque se supone que los usuarios normales no van a ir a esos señuelos, cuando toque donde no debe, pueda alertar a la organización de que hay alguien dentro ajeno a la organización. Ese es el primero, ¿no? Entonces, con eso construir un entorno de desconfianza, de ahí viene lo de la confianza negativa en el adversario, de cuando entro en una organización, no sé si voy a tocar un señuelo o no, no sé dónde debo tocar o no, no sé si la información que se supone que estoy extrayendo es información válida o no. Entonces tiene las dos vertientes, la vertiente de que cuando yo vea que alguien toca un señuelo, puedo tener una certeza altísima de que tengo un adversario dentro, pero también sembrar la duda en el adversario, ¿no? De ahí viene lo de la confianza negativa. Bueno, hablamos de confianza negativa y también de inteligencia artificial, pero ¿qué otras tendencias y novedades tecnológicas vamos a ver este año con respecto a la protección de datos? Bueno, va a seguir habiendo cada vez más, la tendencia continúa siendo los activos principales de las organizaciones son las identidades y los datos, la información. Entonces, esas son las dos cosas que hay que proteger con mayor prioridad, ¿no? Todo lo que viene relacionado con inteligencia artificial generativa tiene implicaciones muy grandes desde el punto de vista de las ciberamenazas, ¿no? Los adversarios van a tener capacidad para poder automatizar y hacer más sofisticados los intentos de ataque. Pues va a haber deepfakes más sofisticados, correos de phishing mejor realizados, procesos de ingeniería social inclusive por audio y por vídeo más creíbles cada vez, ¿no? Entonces, digamos, esa sofisticación nos va a obligar a los que estamos defendiendo a utilizar las mismas herramientas, inteligencia artificial generativa, para proponer nuevas maneras de defendernos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las amenazas, va a haber más presión, los ataques van a ser más sencillos de realizar. Todo lo que está relacionado con la elaboración de malware, igualmente, la inteligencia artificial generativa es muy buena generando código. Los adversarios van a poder generar código cada vez más sofisticado, de una manera más rápida, que sea más difícil de detectar. O sea, el defenderse frente a un zero day va a ser más difícil, ¿no? Entonces, va a ser la misma batalla que hemos estado siguiendo, pero acelerada por el uso de inteligencia artificial. Esa presión para engañar al usuario y esa presión para utilizar herramientas que permitan comprometer y tener entrada en las organizaciones va a poner todavía más presión respecto a la protección de la información. Entonces, seguirla en todos los canales y monitorizar constantemente que la información más sensible esté siempre protegida. Yo no puedo evitar que una organización comparta información entre los empleados de la organización, con clientes o con terceros. Lo que puedo hacer es saber cómo se está usando, monitorizarlo constantemente y cuando suponga un riesgo tomar medidas, ¿no? Y con todos estos cambios que están pasando en el ecosistema de la ciberseguridad y las ciberamenazas, ¿cómo están abordando estos cambios dentro de Zscaler, dentro de sus productos? Sí, nosotros seguimos innovando y la empresa es una empresa de ciberseguridad fundamentalmente, pero hacemos más cosas. En base también un poco a la naturaleza de los servicios que prestamos. En el fondo somos una plataforma de comunicaciones corporativas. Lo que hace es las organizaciones que confían en nosotros hacen que todo su tráfico pase por nuestros sistemas, por nuestra red. Para eso tenemos una red con más de 150 puntos de presencia en la que tenemos capacidad para hacer todas las funciones de procesamiento en cada uno de esos puntos, ¿no? Al ver toda esa información, podemos ayudar a las empresas a tomar decisiones en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de ciberseguridad. Seguimos teniendo el enfoque en ciberseguridad Zero Trust, lanzando innovación como por ejemplo en los entornos de SD-WAN para simplificar y hacer más económicas las comunicaciones empresariales. Añadimos el concepto de Zero Trust también sobre el SD-WAN, que somos el primer fabricante que lo ha hecho. Entonces, todo eso van a seguir siendo innovaciones que vamos a realizar, pero vamos a dar un paso adicional para aprovechar todo ese conocimiento que tenemos del tráfico de las organizaciones, ¿no? De cómo utilizan los empleados las aplicaciones, cómo se comunican con terceros, cómo acceden a Internet, para ofrecer informaciones válidas para tomar decisiones de negocio, relacionadas, por ejemplo, con el uso de las aplicaciones o los servicios, ¿no? Poder dar información para que una organización sepa cuántas usuarios realmente están utilizando las aplicaciones SaaS, por ejemplo, ¿no? Para poder determinar si yo puedo hacer ajustes para ahorrar costes en las aplicaciones. Si tengo emplazamientos en los que los empleados van menos de lo que he supuesto, entonces a lo mejor puedo reducir espacio, tomar decisiones de hacer reducciones en oficinas o cambiar mi enfoque de trabajo híbrido, ¿no? Entonces todo este tipo de información la tenemos y estamos poniendo a la disposición de los clientes. También otro ámbito, por último,
todo lo que está relacionado con la experiencia del usuario. No solamente proteger al usuario, sino verificar, teniendo el conocimiento extremo a extremo de cómo funcionan las comunicaciones de los usuarios y de identificar posibles cuellos de botella o problemas que puedan hacer que la experiencia del usuario se resienta, ¿no? Eso que ocurre en una organización cuando un usuario se queja de que una aplicación va mal o tiene un problema de rendimiento. No sabemos dónde está el fallo, ¿no? Hay una cadena entera de puntos por los que va pasando la comunicación, sistemas, redes, la propia máquina del usuario, ¿no? Entonces, poder saber dónde está el problema, identificarlo rápidamente, ahorra muchísimos costes, por ejemplo, en los centros de atención a los usuarios, ¿no? Que al final identificar la causa raíz es muy costoso y muchas veces pues va pasando de departamentos, primero por seguridad, luego por sistemas, luego por comunicaciones. Si identificamos claramente dónde está al principio el problema, podemos ir directamente al grano, reducir el tiempo de respuesta y ahorrar todos esos costes de esa gestión. O sea, nos estamos ampliando más allá de lo que es simplemente seguridad. Muy bien, bueno, muchas gracias Pablo por acompañarnos y mucho éxito en esta nueva etapa en Zscaler. Muchas gracias a vosotros.